Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video tutorial acerca de estadística aplicada, en el cual hoy vamos a resolver tres ejercicios para calcular la media, la moda, la mediana para datos no agrupados. Así que a resolver los ejercicios. Vamos a presentar la siguiente situación. El gerente de producción de una imprenta desea determinar el tiempo promedio necesario para fotografiar una placa de impresión. Utilizando un cronómetro y observando los operadores, registra los tiempos siguientes en segundos. Y estos son los datos que nos proporcionan. Así que tenemos 20.4, 20, 22.2, 23.8, 21.3, 25.1, 21.2, etcétera, etcétera. Ahora bien, con estos datos resulta que nos hacen la siguiente propuesta. Dice, un tiempo promedio por placa menor a los 23 segundos indica una productividad satisfactoria. Ojo con este dato. Ahora bien, en base a ese parámetro, a esos 23 segundos, viene la pregunta del ejercicio. ¿Debe estar preocupado el gerente de producción? Bueno, resulta entonces de que según las muestras que ha tomado, los datos que ha tomado de los diferentes operadores, cada uno registró datos mayores a 23, otros estuvieron menores que 23, pero necesita saber si en conjunto el promedio de esos resultados cumple las expectativas, ¿no? Y la expectativa es que tiene que ser menor a 23 segundos para que se considere satisfactorio. Ahora bien, vamos entonces, como nos está pidiendo el promedio, recordemos que el promedio es la misma media. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la fórmula de la media. Y aquí la tenemos. Resulta entonces de que la fórmula de la media nos dice que este símbolo quiere decir sumatoria, sumatoria de las X. Ahora, ¿quiénes son las X? Las X son datos, son todos los segundos que nos dieron aquí arriba. Miren, esas son las X. Así que nos dice la formulita. La media es la sumatoria de las X entre N. Ahora bien, ¿qué es N? N son la cantidad de datos. O sea, ¿cuántos datos nos dieron? Muy bien. Entonces, nosotros los contamos y resulta entonces que nos salieron 21 datos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a tomar nuestra calculadora, vamos a tomar la calculadora y vamos a empezar a sumar 20.4, 20.0, 22.2, 23.8, etcétera, etcétera. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 21 datos que son. Muy bien. Una cosa importante, en la media los datos no es necesario ordenarlos. Usted los puede tomar así como están. Así que vamos a sumar todos esos 21 datos y los vamos a dividir entre 21. Al final, la media entonces nos resulta en 23.195 segundos. Ahora bien, ya encontramos la media, o en este caso, pues también se conoce como promedio. ¿Qué resulta? Ahora viene y vamos a contestar la pregunta base. ¿Debe estar preocupado el gerente de producción? Bueno, la media entonces nos resultó 23.195. Pero allí dentro de la interrogante hay un parámetro, hay como una pauta, ¿no? Entonces dice que si el tiempo promedio de placa es menor a los 23 segundos, indica una productividad satisfactoria. Pero en este caso salió más de 23. Por lo tanto, la conclusión a la que nosotros podemos llegar es que como el tiempo de producción promedio fue mayor a 23 segundos, entonces sí debe de generar preocupación. Muy bien, esto es cómo relacionamos el promedio con la media, que significa al final lo mismo. Ahora ya vimos cómo resolver o encontrar la media para datos no agrupados. Recordemos que para la media los datos no es necesario ordenarlos. Simplemente sume los datos, divídalo entre la cantidad de datos y esa va a ser la media. Muy bien, ahora vamos al siguiente elemento. Vamos a calcular la moda. Muy bien, tenemos los datos originales que nos dieron, ¿no? 20.4, 20.0. Recordemos que son 21 datos. Ahora bien, ¿qué es la moda? Es importante saber qué es la moda. En este caso de los datos no agrupados, la moda nos indica que es el dato con mayor frecuencia o, para más entendimiento,
significa el dato que se repite más, el que está más veces, ¿no? Recordemos que frecuencia quiere decir una cantidad de veces y o si no, el dato que está más veces repetidos. En este caso, la moda no es necesario ordenarlas tampoco. Simplemente usted, si solamente le piden la moda en un ejercicio, usted lo que tiene que hacer nada más es observar. Y a nosotros a la hora de ver estos ejercicios, nos vamos a dar cuenta de que vemos que hay uno 21.2 y hay otro 21.2. Y es el único que se repite. Por lo tanto, ¿qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. Entonces significa que la moda en este problema es 21.2. Ahora, ¿qué pasaría si hay otro número que se repite otras dos veces? Entonces quiere decir que este problema tiene dos modas. Conste, y hay otro dato que se repite la misma cantidad de veces, ¿no? Entonces, ese problema tendría dos modas. Pero ¿qué pasaría si es un problema donde no se repite ninguno? Entonces, nosotros podemos decir que esa distribución de datos no agrupados no tiene moda. Entonces, solamente hay pues, tres opciones, digamos. O no tiene moda, o sí tiene moda, y en este caso puede ser una, o sí tiene moda y puede ser más de una. Si tiene dos, se llama bimodal. Generalmente tiene una o dos. Entonces, si tiene dos, se llama bimodal. Muy bien, entonces la moda simplemente es ver el dato que se repite más y esa es la moda. Con esto ya podemos concluir cuál es la moda. Muy bien, ahora pasemos al último elemento. Vamos a calcular entonces la mediana. Muy bien, ahora tenemos los datos originales. Ahora bien, con la mediana sí ocurre algo que no se hace en los demás datos de tendencia central. Recordemos que la mediana hay que ordenarla. Para calcular la mediana hay que ordenar los datos. ¿Por qué? Porque la mediana significa el dato que está en medio. Entonces, si nosotros necesitamos encontrar los datos que están en medio, tenemos que ordenar todos los datos que nos dan. Conste, si nos pidieran solamente la mediana, entonces los ordenamos. Ahora, si nos pidieran la media, la moda y la mediana, pues entonces solamente sería ordenarlos en la parte de la mediana. Ya lo demás no es necesario hacerlo. Ahora bien, ordenamos los datos. ¿Para qué los ordenamos? Para encontrar a dónde va a estar la mediana. La mediana es el dato que está en medio, exactamente en medio. Entonces, hay una formulita para la mediana que dice que n más 1 entre 2. Ahora bien, ¿quién es n? Ya habíamos dicho en el ejercicio anterior que n es la cantidad de datos. Por lo tanto, n en este caso son 21. Por lo tanto, desarrollando entonces la formulita, nos va a quedar 21 más 1, que sería entonces 22 entre 2 y por lo tanto nos dio 11. Conste, este 11 que sale de la fórmula de la mediana no es la mediana. No, este dato lo único que nos está indicando es la posición o dónde se va a encontrar la mediana. Ojo, esa fórmula que nos dan es para saber a dónde se va a encontrar. O sea que la mediana va a estar en el onceavo dato. Ojo, en el onceavo dato. Como aquí los datos que nos dieron son número impar, entonces es más fácil encontrar cuál es el dato que está en la posición número 11, ¿va? Agrupamos de 10 en 10, así que la posición 11 es el que está exactamente en medio. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si son datos pares? O sea, son 20 datos, por ejemplo. Entonces, como son 20 datos, si fueran 20 datos, resulta de que la mediana no está en medio, no hay un número exacto ahí, sino que hay 10 datos para un lado y 10 datos para el otro. Entonces, ¿qué significa? Para encontrar esa mediana en datos que son pares, o sea, que la cantidad de datos sean pares, lo que se hace es sumar esos dos en medio y dividirlos entre dos. Y el número que salga de entre medio de esos dos, esa va a ser la mediana. Conste, eso solamente se hace cuando la cantidad de datos es pares. En este caso particular, la cantidad de datos son impares, por lo tanto, la mediana sí nos va a salir uno de esos datos que está en la lista. En este caso es el dato que está en la posición número 11. Y al final entonces la mediana es 22.9 segundos, que es
uno de los datos no agrupados que está en el primer listado que está en la parte de arriba, ¿no? Muy bien, ahora bien, vamos a hacer un pequeño resumen de la media, la moda y la mediana. A ver aquí. Tenemos entonces que los datos que nos dieron fueron los siguientes. Los tenemos ya ordenados y la media nos salió 23.195 milésimas de segundo, la moda 21.2 segundos y la mediana 22.9 segundos. Muy bien, ahora algo importante. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Estos datos están más o menos ubicados ahí en el centro de la distribución. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Porque están ahí más o menos en el centro. No necesariamente en el mero centro, pero están dejando márgenes hacia los lados, ¿no? Bueno, con eso entonces hemos concluido y ya vimos cómo encontrar la media, la moda y la mediana para datos no agrupados. Así que hasta el próximo video.